Buenos días, amada iglesia. El Señor nos bendice. Un día domingo, un día como hoy, del año 99, sentado así como está usted, un hombre leyó la palabra de Dios y ese día la palabra de Dios entró como flecha en mi corazón y el Espíritu Santo de Dios me transformó. Lejos estaba de saber que ese día iba a marcar un antes y un después en mi vida. Y desde ese día yo no volví a ser el mismo. Algo tocó mi corazón y me transformó. Alabado sea el Señor. Hoy es día de salvación, iglesia. Hoy es día de salvación. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a subir al monte con nuestro Señor Jesucristo. Y mientras nuestro Señor, el Maestro, está hablando, enseñando, nosotros vamos a ir evaluándonos, examinándonos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe, a ver si hemos sido regenerados, a ver si hemos sido salvados. Por eso le voy a pedir a la iglesia que esté atenta, que no se distraiga, que escuche hablar al Maestro, Jesucristo, nuestro Señor. Capítulo 5 de Mateo, desde el versículo 1 al versículo 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amado Padre, queremos bendecirte, darte a ti toda la gloria, toda la honra, darte las gracias, Señor, por este día, hermoso día que tú nos regalas. Gracias, Padre, por la iglesia, gracias por mis hermanos que han podido venir. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar aquí, Señor, para compartir el Evangelio. Señor, te ruego, Padre, que en este momento uses mi vida. No soy nada, no tengo nada, Señor, en mí, si no proviene de ti, Señor. La sabiduría, la inteligencia, todas esas cosas provienen del Señor. Y te ruego, mi Dios, que me ayudes. Soy inútil, Padre, y es por eso, Señor, que acudo a ti en oración para pedirte que me socorres y que me ayudes y que uses mi vida. Que esta palabra, Señor, sea de edificación para la iglesia. Y toda la iglesia dice amén. Las características que identifican al verdadero creyente. El Sermón del Monte o las bienaventuranzas es la mayor predicación
de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, empieza en el capítulo 1, pasa por 5, pasa por todo el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y el Señor hablando y enseñando. Y en el capítulo 8 dice cuando descendió del monte. Fue una larga enseñanza, una de las mayores predicaciones del Señor Jesucristo. El reino de Dios había llegado y junto con el reino, el Rey, Jesús. Y ahora viene la ley del reino, la constitución del reino. Nuestro Señor inicia el sermón del monte con las bienaventuranzas. El primero de los 5 grandes discursos que el Señor dio y lo vemos acá en este Evangelio de Mateo, subió al monte, como hizo Moisés, que subió al monte, donde Dios le reveló la ley, como lo vemos en Éxodo 19. Pero Cristo es el nuevo y perfecto Moisés, es nuestro Señor, el Maestro. El reino de Dios. Si vemos en Mateo 3, de vuelta a la hojita, Mateo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Había llegado el reino y junto con él el rey. En Mateo 7:21, que también está en esa predicación del Sermón del Monte, 7:21, donde no todo el que dice que es de Dios es de Dios. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Amada iglesia, ¿qué tiene que pasar para que una persona pueda entrar en el reino de Dios? O en el reino de los cielos, que es lo mismo. Tiene que recibir algo que proviene de Dios. Y es el arrepentimiento. Y es algo que Dios da. No es algo que de repente está en nosotros y que lo empezamos a poner ahí en práctica. Eso, el arrepentimiento, viene de Dios. Eso lo podemos corroborar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 18, cuando el apóstol Pedro fue a visitar a Cornelio y se dio con muchas personas gentiles que estaban en la casa de Cornelio, esperando a Cornelio y esperando a Pedro y esperando escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue predicada en casa de Cornelio. Y dice capítulo 11 de Hechos, versículo 15, y cuando comencé a hablar, dice Pedro, dando un informe a la iglesia, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Qué sorpresa que fue para los judíos cristianos ya convertidos, saber que este Dios se iba a manifestar también a los gentiles y los iba a llenar con su presencia, porque ellos pensaban que Dios era Dios de ellos y nada más. Y dice el versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en ¿quién? En el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios?
Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento para vida. El arrepentimiento viene de Dios y es Dios el que lo da. Y se sorprendieron. De manera que también a los tucumanos ha dado Dios arrepentimiento. Eso proviene de Dios. Todo proviene de Dios. El arrepentimiento, la fe, todo proviene del Señor, que comienza a hacer la obra de transformación en aquellos que por gracia y por el Evangelio son llamados. Es lo que tiene que suceder para entrar al reino de Dios, recibir de Dios el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Apartarse del pecado, pero no solo eso, volverse a Dios. El proceso de transformación que cambia la forma de pensar, sentir, de ser o vivir de alguien es lo que conocemos como metanoia, una palabra griega compuesta, meta, más allá, nous o noia, mente. Arrepentimiento, entonces, es eso, una metanoia, un cambio de mente, un cambio de dirección. Conversión, un giro de 180 grados. Es como que quiero ir a Simoca, pero estoy yendo por la ruta 9 para otro lado. Y me encuentro con alguien que me dice, ¿a dónde vas? Voy a Simoca, pero Simoca queda para el otro lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un giro de 180 grados porque voy mal, porque voy por un camino errado, porque no voy a llegar jamás hacia el sur yendo al norte. Un giro, un cambio de dirección. Y me encontré con el poderoso Dios. Como un día Saulo de Tarso se encontró con ese mismo Dios, con el mismo Dios que te transformó a ti también, hermano. Se reveló a nuestras vidas, llenó el corazón con su presencia y nunca más volviste a ser el mismo. Un giro, un cambio, una conversión, una metanoia completamente nuevo. Tus pensamientos nuevos, distintos. Tu forma de pensar, tu forma de vivir fue distinta. Porque te encontraste con el soberano Dios, que es el único que tiene poder para transformar, para cambiar tu vida, para darte lo que hemos dicho, el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento. Metanoia, metamorfosis. Nosotros creo que vamos camino a esa metamorfosis. Había una serie, ya que Oscar habló haciendo un poco de memoria de series, de las series del año 70, yo también somos de la misma época, hermano. Había 2 series favoritas mías. No, por nada del mundo me las perdía. El Increíble Hulk o El Hombre Increíble. De ahí me quedó esa palabra metamorfosis. Cuando él decía, no soy yo cuando me disgusto. No había cosa más linda para mí. Esperar ese momento y se transformaba. Y yo creía que eso era verdad. No, por favor, no me perdía eso. Y se convertía, se transformaba en algo totalmente diferente. ¿Qué ocurría en él? Una metamorfosis. Y un día, cuando Jesús vuelva, que pareciera no estar muy lejos ese día, ven, Señor Jesús,
ocurrirá eso. Seremos transformados a un cuerpo de gloria como tiene nuestro Señor. Pero comienza con la metanoia, cambio, con el arrepentimiento. Y el hombre nuclear. No me lo perdí el hombre nuclear, el hombre biónico. Bueno, no importa. Pero me gustaba y me quedó esa palabra en mi mente, metamorfosis. El Señor, soy yo, ya pasó otras veces. El Señor nos introduce en su quirófano espiritual, amada iglesia. Y hace algo que solo Él puede hacer. Cambiar el corazón, cambiar el espíritu y colocar su Santo Espíritu dentro del regenerado. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 en adelante, dice y muestra Dios que Él es el que hace la obra de transformación. Él es el que nos introduce en el quirófano espiritual y comienza a trabajar para que ocurra esa metanoia, para que ocurra ese cambio de mente, de dirección, para que sea una nueva criatura. Eso que Dios hace en su quirófano espiritual es transformarnos, y es lo que entendemos nosotros como regeneración o nuevo nacimiento, para pasar a ser, como dice 2 de Corintios 5:17, una nueva criatura. Y esa nueva criatura es colocada en Cristo el Señor. Entonces todos aquellos que se arrepienten de corazón pasan por esa metanoia e ingresan al reino de los cielos, que no es físico, por supuesto. La pregunta, ¿cómo saber si yo estoy dentro de ese reino? ¿Cómo saber si yo ingresé a ese o al reino de Dios? ¿Cómo me evalúo? ¿Cómo sé? ¿Porque leo la Biblia? ¿Porque me bauticé? ¿Porque congrego en una iglesia de sana doctrina? ¿Porque predico? ¿O porque hice una declaración de fe? ¿Porque hablo en lenguas? En la iglesia de los pares de sufrir, decían ellos que una persona está llena del Espíritu Santo cuando se le traba la lengua, cuando habla en lenguas. Bueno, la Biblia no dice que eso es una evidencia de estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Satanás también puede trabar la lengua y puede hacernos decir cosas que van conforme a su voluntad. No es esa la evidencia, amada iglesia, de ser lleno del Espíritu Santo, de haber sido transformado. ¿Cuál es la evidencia de que usted ingresó a este reino? Y es porque usted pasó por esa metanoia, por ese cambio, por esa transformación. Porque fue transformado por Dios en la persona del Espíritu Santo, que es el que da o hace la regeneración. El que nació de nuevo, amada iglesia, posee estas 8 características que hemos visto en este sermón de las bienaventuranzas. Sí o sí, posee estas 8 características que hemos visto acá, desde el versículo 1 al 12 de Mateo 5. Mateo 5, las bienaventuranzas son las características del verdadero creyente. Vemos entonces estas 8 características del creyente, o sea, de todos, todo creyente
posee estas características de las bienaventuranzas. Todo creyente. El que nació de nuevo posee estas 8 bienaventuranzas. Es lo que marcan el carácter de un verdadero creyente. Un hijo de Dios es de estas 8 formas. No 7, no 6, no 5, las 8 características que hemos visto acá, las posee el que ha sido transformado. Ahí es una tarea nuestra después desarrollar eso, trabajar en eso. Lo que hace Dios en la regeneración es habilitarnos, capacitarnos para que podamos caminar conforme a su palabra, para que podamos mirar a Cristo y ser imitadores de Él. Es nuestro modelo perfecto, Jesucristo, que es 100% hombre y 100% Dios. Jesús dijo que nacer de nuevo es necesario. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo en San Juan 3:5. Es necesario nacer de nuevo, porque sin el nuevo nacimiento no puedes ver ni puedes entrar al reino de Dios. Es necesario. Es como comer o beber, es algo necesario. Respirar es algo necesario. Y si no naces de nuevo, si no ocurre esto que hemos dicho, ese cambio, transformación, puede que todavía estés fuera. De hecho, estás fuera del reino de Dios, si eso no ha sucedido en tu vida. El que nació de nuevo no está, escucha, amada iglesia, no se involucra con las cosas del mundo. No se siente feliz y cómodo en este mundo de maldad que se burla de la iglesia, se burla del evangelio, se burla de Dios, se burla de ti. No puede, el que ha nacido de nuevo no puede estar cómodo sentado en la silla de escarnecedores. No puede. Veamos San Juan 17. Nuestro Señor Jesucristo hablando con el Padre. San Juan 17. Este sistema mundo, amada iglesia, este sistema mundo es un sistema totalmente antibíblico, totalmente diabólico. San Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra, dice Cristo. ¿Y qué pasó? Y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. ¿Quiénes no son del mundo? Los que han nacido de nuevo. Los que han sido transformados. Ya no son del mundo. Están en este mundo y están con un propósito en este mundo. Como el mismo Señor lo dijo en la predicación del sermón del sermón del monte. Sois luz y sal. Ha sido convertido, transformado, salvado, pero dejado en este mundo para que seas luz y sal, para que lleves el evangelio. Dios quiere usarte no porque te necesita, sino que nos da el privilegio de poder ser colaboradores de Dios. No me necesita y Dios no te necesita, pero Él nos ha dado la hermosa tarea, el hermoso privilegio de ser portadores del evangelio. Y debemos avanzar con el evangelio para que el reino de Dios también avance. Versículo 16, San Juan 17:16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, amada iglesia, cuidado con el mundo. Cuidado con el sistema mundo. Si estoy involucrado todavía en las cosas del mundo, es evidente que no he nacido de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo es el reino de Satanás. Y si está en Juan, retroceda una hojita al capítulo 16, versículo 11.
San Juan 16:11, hablando nuestro Señor Jesucristo, y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Él ya ha sido juzgado, él ya ha sido condenado. Ya llega el día en que será lanzado al lago de fuego y azufre, y junto con él el falso profeta y todos aquellos que hicieron su voluntad. Todos aquellos, entiéndase, que no nacieron de nuevo. Llega el momento. El reino de Satanás está en este mundo. Es por eso que el creyente no forma parte de este mundo, no se involucra con las cosas del mundo. Cuando hablo de cosas, ¿qué es? A ver si me ayudan. La vanagloria de la vida, el deseo de los ojos y el deseo de la carne. Esas cosas no provienen de Dios, sino del mundo. Satanás es muy astuto y él es el príncipe de este mundo. Hasta que el Señor diga, basta. Bien. En Efesios capítulo 2, no lo busque porque vamos a demorar. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo escribió que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿A dónde va este mundo en esa corriente? Primero que va guiado por alguien, y ese alguien no es Dios precisamente, sino el príncipe de la potestad del aire. Pero en ese transitar donde estábamos nosotros también, transitando por ese camino ancho que nos llevaba a la perdición, dele gloria a Dios, porque Él salió a su encuentro y te mostró, ese no es el camino, yo soy el camino. Es ahí donde te convirtió y es ahí donde te quitó los velos y es ahí por la regeneración que te has dado cuenta, oh Dios, ¿a dónde voy? Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Entiende la necesidad del nuevo nacimiento? ¿Entiende la necesidad de la regeneración? Es necesario el nuevo nacimiento. Nicodemo, tú eres maestro y no sabes esto. ¿Cómo serán los alumnos? Debes saberlo, debes entenderlo, debes vivirlo y debes enseñarlo. Primera de Juan 3:1, que sea rápido para desenfundar la espada, vaya, si no, escuche. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, porque no éramos, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto que el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. El mundo no conoce a Dios. Por eso vive conforme a su propia imaginación. Amados, Ahora, por la regeneración, por el nuevo nacimiento, por la intervención poderosa del Santo y Trino Dios, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, no hay duda, sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Jesús, porque le veremos. No dice quizás le veremos tal como Él es. Le vamos a ver, pero para que lo veamos tal como Él es y para que después entremos, como dice el Apocalipsis, y veremos a Dios, tiene que suceder este cambio, esta transformación, este nuevo nacimiento. Eso proviene de el mundo, lo que es la vanagloria de la vida, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Primera característica, amada iglesia, de lo que hemos leído desde el 1 al 12, primera característica del verdadero creyente. Primero,
Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amada iglesia, el pobre de espíritu. ¿Quién es el pobre de espíritu? Aquel que sabe que está en bancarrota espiritual. Un famoso escritor de himnos de la iglesia anglicana, Augusto Toplady, escribió: nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Simplemente a tu cruz me aferro. Nada podemos aportar para nuestra salvación. Pobres en espíritu, miserable, que no sabe o que sabe que no puede aportar nada para su salvación, como el ciego Bartimeo, amada iglesia. Jesús lo llamó. Mientras él clamaba a gran voz, el Señor lo llamó. Cuando le dijeron, te llama, tiró su capa, si tenía moneda, tenía no sé, si tenía plata, no tenía no sé, pero dejó de lado eso y fue a Jesús. Llegó sin nada. Así estábamos nosotros, pobre, ciego, desnudo y miserable, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Y así hemos llegado a la presencia de ese Dios amoroso que nos llama a través del Evangelio. Gracias a Dios por eso. Arrojó su capa y fue a Cristo. Ese llamamiento, llamado eficaz que hace Dios a sus escogidos. O como aquel publicano que no era arrogante, no era soberbio, no era como el fariseo. No quería uno alzar los ojos a lo alto y decía, oh Señor, sé propicio a mí, pecador. Eso es ser pobre de espíritu. Eso es entender que estamos en bancarrota espiritual y no podemos aportar nada para nuestra salvación. Sabemos que por su gracia fuimos salvados y dependemos de su gracia para todo. Eso es ser pobre de espíritu, saber que estamos, como dije, en bancarrota espiritual. Somos dependientes también de ese Dios que nos salvó. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo día a día. Nosotros debemos también, los hijos de Dios, doblar nuestras rodillas y clamar al Señor que ese día guíe mi vida, para que yo no haga mi voluntad sino la suya. Dependemos de Dios para la salvación y dependemos de Dios para ir transitando en este mundo, porque como se enseñó, hemos sido salvados, pero continuamos siendo salvados hasta que Jesús se manifieste, hasta que seamos transformados. Segunda característica del verdadero creyente son, como dice el versículo 4, bienaventurados o felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ah, sí, yo lloro. Yo cuando cuento mi testimonio también lloro. Cuando veo cuando veo la novela lloro. Gana Argentina lloro. O pierde lloro. O veo llorar a otro y lloro. Pero no es ese lloro, amada iglesia. Bienaventurados los que lloran. Son aquellos que lloran, se quebrantan por su pecado, porque saben que han ofendido al santo Dios que hizo morada con su espíritu adentro. Esos son los que se quebrantan, esos son los que lloran, esos son los que se arrepienten, como hizo Pedro. Qué contraste tan marcado entre Pedro y Judas. No hay mucha diferencia entre el pecado de uno y del otro. La diferencia está en que Pedro había sido regenerado y Judas no. En que Pedro había sido escogido y salvado, el otro no. Por eso Pedro, cuando escucha cantar el gallo,
Y se acuerda de lo que Jesús le dijo. Lloró amargamente. Esos son los que lloran, esos son los que se quebrantan, porque han ofendido al Dios que los salvó, que dio su vida en la cruz para que tengamos vida. Esos son los que miran atrás y ven de dónde me sacó el Señor. Tan bueno, el puro y santo Dios que extendió su mano poderosa y limpia para sacarme de la mugre en que vivía. Eso es amor. Y por eso el cristiano llora cuando entristece al Espíritu Santo de Dios. Cuando mira alrededor el creyente y mira cuánta maldad, cuántos niños sufriendo. Miran alrededor y vio cuánta necesidad el Señor Jesucristo, porque vio que andaban como ovejas que no tenían pastor, y se conmovió y tuvo misericordia de ellos. Cristo es el modelo a quien debemos imitar. Como lloró Jeremías, la angustia de Jeremías transmite la angustia de Dios por el pecado de su pueblo. El cristiano tiene el sentir de Cristo en él. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tercera característica, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, eso no es debilidad o pasividad, amada iglesia, sino humildad, amabilidad y paciencia. De hacer el bien mientras esperan en el Señor por vindicación y bendición. Él es el que nos defiende. El Señor defiende a sus criaturas. Por eso debemos ser mansos. Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Dos hombres en la Biblia vemos que eran mansos. La Biblia dice que eran Moisés y Cristo. Número 12:3 dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dijimos, Jesucristo es el nuevo y perfecto Moisés. Y es por eso que en Mateo 11:29 nuestro Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dije que Él es el modelo perfecto. Lo observemos para que aprendamos de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tu alma necesita descanso, entonces observemos a Cristo, aprendamos de Él, nos revistamos de humildad y trabajemos en la mansedumbre. Sed manso, porque tu Señor es manso y humilde de corazón. Y la promesa como recompensa: hallaréis descanso para vuestra alma. Esa es la tercera característica. El cristiano debe esforzarse, porque es una tarea nuestra, amada iglesia. Hablo de que el creyente que ha sido transformado debe esforzarse, debe trabajar en eso de la mansedumbre del corazón. Es una tarea del creyente. Consiste en no hacer sufrir a nadie, ni por palabras molestas, ni por acciones ofensivas.
porque fuimos regenerados. Se supone que entonces tenemos que trabajar en esa mansedumbre. Tenemos la capacidad del dominio propio. Y freno. Porque Dios, el Espíritu Santo, hace un clic cada vez que nace eso dentro por naturaleza, que te enardece si quieres. El Espíritu Santo, rápido. Por eso debemos ser sensibles a la voz del Espíritu, porque Él habla y te muestra. No es esa la forma, no es esa la manera en que debe vivir un creyente. Y ya vamos a ir ahí a los pacificadores. Fuimos regenerados, entonces tenemos la capacidad del dominio propio. El ser manso tiene la idea de ser como una fiera domada. Se controla. No como, eso solamente lo tiene el renacido, por supuesto. No como el mundano que no conoce a Dios, que siempre va, el impío va al choque, va a la confrontación, va a la pelea, va a la discusión y termina mal. Pero eso es para la gente no regenerada, eso es para la gente del mundo. No para el renacido, no actúa así, por impulso. Me dio una bronca, como soy hombre, no me pude contener y entonces terminamos como terminamos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La única forma, dije una vez, que una persona no puede perdonar a otra dentro de la iglesia es o porque no fue regenerado o porque el daño que le hicieron a usted fue mayor que el que le hicieron a Cristo. Después no entiendo cómo una persona puede estar sentado escuchando la palabra de Dios tranquilamente, sabiendo que hubo un altercado, que hubo una confrontación, que hubo una discusión, que hubo una pelea, que hubo una, qué sé yo, que no nos pusimos de acuerdo. No entiendo si esa persona ha sido regenerada. ¿Cómo no doy el primer paso como hijo de Dios para buscar a esa persona y decirle, hermano, te perdono? Porque yo también fui perdonado. Y pasa, y pasa, y pasa el tiempo. No entiendo el nuevo nacimiento en ese creyente. Si es creyente, si ha nacido de nuevo. No puedo estar con mi conciencia. No se ponga el sol sobre tu enojo. No se ponga varios soles sobre tu enojo. Ve, habla con esa persona que te ha ofendido y perdónalo. A veces pensamos que, no importa, sigamos, se hace tarde. El cristiano debe esforzarse entonces. El Hijo de Dios ejerce el dominio propio, está capacitado para controlarse y para pedir perdón y buscar la reconciliación cuando se equivoca. Perdón. A Dios en primer lugar, que es el más ofendido, y a mi hermano. Eso es el sentir del creyente. Eso es lo que Jesús quiere que seamos y que hagamos. Cuarta característica, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia, un fuerte deseo de vivir de manera agradable al Padre. ¿Serán saciados? Promesa. Satisfechos con la santidad que Dios les da, una necesidad como de comer y beber. Versículo 20, ya que estamos capítulo 5, versículo 20, ahí nomás. Porque os digo, dice Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos, ellos guardaban la ley de una manera externa, simplemente la letra.
pero no el espíritu de la ley, entendiendo realmente, y Jesús vino para eso también, para enseñarnos realmente lo que Dios quiere decir con esto. Los hijos de Dios, por Cristo, estamos revestidos de la justicia de Él. ¿Puedes ver la necesidad del nuevo nacimiento, amada iglesia? No podemos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Ellos estaban convencidos quizás de que ellos guardaban la ley a la perfección y que ellos eran salvos. Pero Jesús dice, observa, porque ellos no están dentro del reino de Dios. Y si vuestra justicia no supera, si vuestro carácter, si todo eso no es diferente al religioso, estás fuera. Aunque digas lo que digas, aunque frecuentes la iglesia, aunque leas la Biblia, aunque hagas un montón de cosas de manera externa, pero si adentro tu corazón no ha sido circuncidado, no puedes entrar al reino de Dios. Quinta característica del creyente, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, quienes responden a las necesidades con compasión y gracia, por el sentido de su propia necesidad de misericordia. ¿Se acuerda de los dos deudores? ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo, dijo el Señor, como yo la tuve de ti? Bienaventurados los misericordiosos. Si Él tuvo misericordia de mí, ¿cómo yo no he de trabajar en ser más y más misericordioso? Ese es el sentir del creyente. Como el buen samaritano de Lucas 10. Pasaron varios por el costado, pero el buen samaritano se compadeció, tuvo misericordia y lo ayudó. La pregunta de Cristo fue para ese religioso, ¿quién de ellos crees que ejerció misericordia? Bueno, o fue misericordioso. Bueno, el que usó de misericordia con esa persona. Bueno, vea lo mismo. Sed misericordioso. Sé misericordioso. Como también vuestro Padre es misericordioso. Sexta característica del creyente, versículo 8, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Solo aquel que pasó por ese quirófano espiritual, solo aquel que pasó por esa metanoia, solo aquel que ha sido transformado, puede tener un corazón limpio. ¿Se acuerda que dije que Ezequiel 36 dice, yo cambio el corazón? Y si Dios cambia el corazón es porque el corazón que en cual hemos traído de nacimiento no servía. Y si Dios colocó un corazón nuevo, en ese corazón nuevo no viene lleno de cosas que no agradan a Dios. Viene un corazón limpio. Y nosotros debemos encargarnos de mantenerlo limpio. Proverbio 4:23 dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mana la vida de ese corazón nuevo, limpio. Vamos a Efesios 4:31. Efesios 4:31. Lo llevo ahí porque vamos a dar la vuelta a la hojita después a Filipenses. Y es mucho acá lo que el Señor nos muestra a través de Pablo, cómo debe ser un creyente. Dice capítulo 4 de Efesios, versículo 31, quítense, tarea tuya, cristiano, tarea mía, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Esa es tu tarea de mantener ese corazón limpio que Dios te ha dado en el quirófano espiritual. Quítense de vosotros. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo que debemos abrazar y lo que debemos rechazar. Filipenses 4, 8 y 9. Filipenses, de vuelta a la hojita, ahí nomás está. Filipenses 4, 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tarea del creyente. Esto abraza, eso descarta. Esa es tu tarea. Dios te ha capacitado en la regeneración para hacer eso. Séptima característica del creyente, versículo 9, volvemos a Mateo 5. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, los que no consienten la desobediencia a la palabra de Dios, sino que buscan restaurar al pueblo para estar en armonía con Dios y los demás. Los que buscan la reconciliación. Justificado pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe. Esos son los pacificadores. No van al choque, no van a la confrontación. Buscan siempre que haya tranquilidad, que haya diálogo, que haya paz, que haya armonía, que haya tranquilidad. El creyente que es, dije, luz y sal, tiene que marcar la diferencia. Tiene que ser aquel que piensa, aquel que para la pelota, pisa y observa y pone los paños fríos y con sabiduría habla. Pero muchacho, no es así. Tranquilo. O es el creyente el primero que ya no. Ya van a ver. Pacificadores. Todo esto es para que nosotros vayamos evaluándonos, Señor, ayúdame a ser así. Quiero ser así. Quiero trabajar más en eso. Sí, soy un pacificador, pero a veces se me sale la cadena. Pero, Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame a ser mejor hijo, mejor siervo de Dios. Octava característica, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los perseguidos. Esta bienaventuranza, amada iglesia, es consecuencia de lo que el creyente es en este mundo de maldad por ser todo lo que hemos visto anteriormente. Eso despierta en aquel que no es de Dios, eso despierta en el mundano hostilidad. Sí o sí, vas a ser perseguido. Si no estás siendo perseguido, pregúntate, ¿estás en el reino de Dios o todavía estoy fuera? Estar fuera significa estar en el reino de Satanás, porque no hay un tercer lugar donde aquí me quedo neutro, ¿no? Ni quiero nada con Dios, comprometerme porque no tengo tiempo, por esto, por aquello, pero tampoco obviamente quiero estar en el reino de Satanás, entonces me quedo en el medio. No existe medio, gente. Como no existe purgatorio, ¿es cielo o es infierno? ¿Es paraíso o es lago de fuego y azufre, donde será echado el diablo y sus seguidores? No existe tercera cosa, no existe otro lugar donde la pasemos un poquito mejor. O estoy con Dios, o estoy con el diablo, o soy del mundo, o del reino de Dios. Y seremos perseguidos por ser diferente al impío.
El cristiano debe vencer con el bien el mal. Los cristianos son aquellos, dice Sujel Michelin, los cristianos son aquellos que Cristo describió en este pasaje con todas sus imperfecciones y debilidades que manifiestan esas características. Luchan por ella, se afanan por ella, porque creen, o por crecer, en ella, día tras día. Amigo, si ese no es tu caso, no debes engañarte, no debes estar engañado a ti mismo. Estás excluido del reino de Dios. De acuerdo con la evaluación de Cristo en este pasaje. No debemos estar engañados. Sea de la iglesia que seas. La Escritura dice que los cristianos son humildes, lloran por su condición, son mansos, misericordiosos, compasivos, pacificadores, saben lo que es perdonar como Cristo nos perdonó, y aún con sus debilidades e imperfecciones, aún así los demás pueden reconocer que esa obra de gracia ha sido hecha en su corazón. Si tú no sabes lo que es eso, amigo, estás perdido. Perdido. El evangelio significa buenas noticias. Quiero buenas noticias. ¿Quieres buena noticia? Bueno, la buena noticia es que si tú dices, estoy perdido, Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si crees que estás perdido, hay solución. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él haga esa obra de transformación. Y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Pero comienza por esa metanoia, comienza por eso que Dios da el arrepentimiento, reconociendo, Señor, soy pecador, estoy perdido. Sin ti, Señor, tú mismo lo dijiste en tu palabra, separado de mí nada puedes hacer. Y yo reconozco que eso es verdad porque es la palabra de Dios. Estoy perdido, Señor. Hoy es día de salvación. Si te sientes así, inclina tu rostro y clama a Dios por salvación. Si nos hemos evaluado conforme a estas 8 características, demos gloria a Dios porque ha sido tan bueno con nosotros. Hay cosas por las cuales debemos trabajar para ahondar más en ellas, para practicar más esas cosas, para que se evidencie más la obra de regeneración que el Espíritu Santo ha hecho. Entonces, es tarea nuestra. Amado Dios, santo, justo, soberano y todopoderoso Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por visitar nuestros corazones en esta mañana, Señor. Oh, Padre Santo, es verdad, Señor, cuando observamos estas cosas nos damos cuenta, Padre amado, que ninguno de nosotros hemos buscado tu presencia. Y si hemos tenido un encuentro contigo, Señor, es lo mismo que sucedió en Saulo de Tarso. Tú saliste a su encuentro, tú lo encontraste, tú lo transformaste, tú hiciste de él una nueva criatura. Ese es el mismo Dios que nosotros observamos en tu palabra, Señor. Tú no eres un Dios diferente, tú no eres, Señor, un Dios que se complace en la maldad y que se complace en ver a tus criaturas sufriendo. Señor, ayúdanos
Ayúdanos como iglesia, Padre, para que podamos caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, a la luz de la Escritura, podamos una y otra vez evaluar nuestras vidas, Señor. Porque para que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Padre Santo. Oh Dios, despide a tu iglesia ahora en paz, que podamos volver a nuestros hogares con esto en mente, Señor, que debemos trabajar más en estas cosas para que el que nos conoce y nos rodea pueda ver que hay un Dios poderoso, que es capaz de transformar, de dar vida a los muertos, de resucitar, de regenerar. Señor, gracias por tu palabra y tu presencia. Gracias por la iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos. Fortalécelos, ayúdalos. Y aquellos que están fuera, Señor, que hoy por alguna situación no han podido llegar, que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.